que nos van a definir en la consulta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Bueno, el principal factor de riesgo, uno de los que más está asociado, es el índice de masa corporal. Obviamente, entre más índice de masa corporal, tienen más riesgo los pacientes de presentar esta patología. El sedentarismo, las actividades laborales, si son muy repetitivas, cargar objetos pesados, eso nos va a afectar. Además, se está comprobado que las alteraciones psicosociales como la depresión, el insomnio, violencia, fatiga, estrés, también se asocian a este tipo de patologías, sobre todo a la cronicidad. ¿Okay? Sabemos que dentro de las primeras 6 semanas, el 90% de los episodios se van a resolver. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta esto en la consulta para también explicarle a los pacientes que en las 6 semanas el 90% ya va a estar resuelto. ¿Okay? Ok, que soportan más peso, entonces son más grandes. Tu cuerpo vertebral es más grande y más ancho, ¿verdad? ¿Qué otras características me puedes decir de las apófisis de la vértebra lumbar? Dice que cambios de la Era la orientación, era más, son más verticales. Son más verticales. ¿Qué tipo de curvatura tiene la columna lumbar? Es anterior. Una lordosis. Aguante, cuando hablamos del esqueleto axial, tenemos que hacer referencia hacia que es una lordosis, una lordosis, una escoliosis, entonces es correcto lo que dice. Muy bien. ¿Qué tipo de articulación de acuerdo son las articulaciones de la columna vertebral? No recuerdo. Eran articulaciones planas. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? de polea, ¿Esas son las articulaciones de qué tipo? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? pivote, troclea, ¿Qué tipo de articulaciones son? Acuérdense que hay articulaciones que tienen movimiento y hay articulaciones que no tienen movimiento. Y de las que me están hablando son de las que tienen una amplitud de movimiento, ya sea en un sentido, ya sea en dos sentidos, ya sea en 365 horas, ya sea en 365 rotaciones. ¿Cómo se llaman esas articulaciones? sinoviales son así. Sinoviales son las que tienen esa característica. La columna lumbar, ¿qué tipo de articulaciones? Es lo que voy a decir. 95% de los casos de lumbalgia aguda, o sea, menor de 6 semanas, va a ser de causa inespecífica. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Pero nuestra historia clínica debe estar orientada a investigar si el dolor bajo la espalda es inespecífico, que va a ser la mayoría, si el dolor lumbar está potencialmente asociado con radiculopatía o si está asociado con una enfermedad sistémica específica. Desde la primera consulta nosotros empezamos a descartar este tipo de patologías para prevenir la cronicidad en los pacientes.
¿A qué nos referíamos con un dolor inespecífico? Bueno, los pacientes en la consulta nos van a referir que sintieron un tirón, un movimiento malo, un movimiento brusco al realizar sus actividades. ¿Qué significa esto? Bueno, vemos aquí los componentes de la columna. Bueno, aquí vemos los componentes musculares, ligamentarios y el óseo, ¿no? Por lo tanto, al hacer algún mal movimiento, pueden tener problemas en esta parte. En cualquiera de estos elementos que mencioné puede haber alguna lesión. Por lo tanto, vamos a enfocar, por lo general, va a ser una lesión muscular. Tenemos que enfocar la exploración para descartar primero que sea muscular. Y vamos a dar el tratamiento en base a lo que sospechemos, ¿ok? También vamos a ver ahorita un poquito más de las referencias, cuándo referirlo, cuándo no, en base también a la exploración física que nosotros demos. ¿Cómo vamos a describir la semiología del dolor? Bueno, vamos a describir su localización, si hay algún desencadenante, si es en reposo o cuando hace actividades, alguna exacerbación, factores que lo mejoran, si hay alguna irradiación, si se irradia la espalda, zona glútea, contralateral o no, la severidad del dolor, el tiempo de evolución para determinar la cronicidad, la limitación funcional, si tiene factores de riesgo laboral, si está expuesto a cargar cosas pesadas o si simplemente está sentado, pues también influye bastante en cuanto al tratamiento. Psicosociales, si el paciente ya tiene diagnóstico de ansiedad, depresión, también evaluar y es un foco de alarma para la cronicidad de esta patología. Aquí tengo los tiempos de evolución. Sabemos que una aguda es menor de 6 semanas, subaguda de 6 a 12 semanas y crónica más de 12 semanas. Además está la lumbalgia recurrente, que han tenido episodios previos de dolor lumbar en una localización similar, con periodos libres de síntomas de 3 meses. Este tiempo de evolución es importante porque en base a esto nos vamos a determinar el tratamiento o inclusive la referencia que vamos a tener que seguir. La etiología del dolor lumbar pues es bastante amplia, son bastantes cosas las que ocasionan esto. Vamos a dividirlo en mecánico y la no mecánico. Ahorita vamos a hablar un poquito de este tipo de dolores. La mecánica, pues bueno, son todos los movimientos bruscos, tensión muscular, hernia de disco, estenosis espinal, osteoporosis, algún traumatismo o una fractura. Todas estas es un dolor mecánico. ¿Ok? De las no mecánicas, bueno, son patologías ya más enfocadas que indirectamente o directamente nos causan lesión lumbar. Principalmente debemos descartar neoplasias. ¿Ok? Cáncer de próstata, es bien común que tenga metástasis a columna y nos puede ocasionar un dolor. Entonces, estos pacientes que tengan pérdida de peso, mayores de 50 años, que tengan un dolor que no se ha quitado a pesar del tratamiento, hay que empezar a estudiarlo, descartar una neoplasia, porque por lo general ya son metástasis, la tenemos ahí. Infecciones, bueno, osteomielitis, absceso epidural, absceso paraespinoso, también tenemos que descartarlo. Eso, ahorita vamos a ver los datos de alarma para esta patología, cómo descartarlo. Bueno, artritis inflamatorias, esto ya son de reumatología también, espondilitis anquilosante, artritis reactiva. En este tipo de patologías sí nos podemos ayudar de la radiografía. Aquí sí está indicado. Enfermedades viscerales, bueno, son un poco más inespecíficas, pero también pueden llegar a presentar lumbalgia. La verdad son bastantes patologías que nos ocasionan lumbalgia, por eso es importante determinar, en dado caso que se pueda, la etiología de este. Si no se puede, vamos a asumir que es una causa mecánica inespecífica, como en el 95% de los casos. ¿Okay? Esta es la tablita que les decía para el tipo de dolor. Vamos a distinguir entre dolor inflamatorio versus dolor mecánico. Dolor inflamatorio, bueno, normalmente lo asociamos a patologías reumáticas. Se va a presentar en menores de 40 años. Su inicio insidioso. Los síntomas van a durar más de 3 meses. Y bueno, ¿qué característica tiene este dolor? Que al ejercicio este tipo de dolor mejora. ¿Okay? Entonces el paciente, es bien importante preguntarle que si al realizar actividad física el dolor incrementa o se retira.
Estos pacientes al realizar movimiento mejora su dolor, entonces nos orientan un poquito más al dolor de tipo inflamatorio, a diferencia del dolor mecánico, que si el paciente está en reposo, pues no tiene dolor. El dolor comienza cuando el paciente realiza sus actividades físicas. Este sí se puede dar a cualquier edad, es de inicio agudo, y por lo general dura menos de 4 semanas o hasta menos de 6 semanas es lo que nos reporta. ¿Okay? Desde aquí ya nos podemos orientar si el paciente va a requerir alguna actividad extra, alguna radiografía. Si nos orientamos un poquito al mecánico, pues bueno, sabemos que lo podemos resolver en la consulta. Signos de alarma que debemos... bueno. Signos de alarma, estos son los signos que le digo que son muy importantes en la consulta. ¿Por qué son tan importantes? Porque nosotros al detectar cualquiera de estos síntomas es indicativo de referir al paciente, ¿ok? Por ejemplo, ya los habíamos visto, los de cáncer. Un paciente con dolor lumbar, con un antecedente de cáncer, edad superior a 50 años, pérdida de peso inexplicable, y si ya ha venido a consulta por este dolor y no se ha resuelto, es un signo de alarma, hay que empezar a investigarlo, inclusive a referir. La infección, bueno, una fiebre por más de 48 horas, además de que tenga algún factor de riesgo como inmunosupresión, una infección cutánea previa, también es un signo de alarma. Fractura, pues bueno, el paciente nos va a referir a algún traumatismo, que el dolor lumbar empezó posterior a un choque, alguna caída, ahí es cuando nos empezamos a checar, ahí podemos pedir una radiografía y podemos ya determinar el envío. Aneurisma de la aorta, bueno, esto ya va a ser un poco más raro, pero también puede pasar. Va a ser un dolor no influido por los movimientos, por las posturas, pero tiene que tener factores de riesgo cardiovascular para empezar a sospecharlo. Las artropatías inflamatorias, pues es el dolor inflamatorio que habíamos comentado, también para estudiarlo. Y el síndrome de Cauda-Equina o una compresión radicular. También este tipo de pacientes que tengan una retención de orina, anestesia sencilla de montar, se va a empezar a estudiar para un posible envío. Hay una prueba, yo creo que todos la conocen, se llama la prueba de la SEC. Esta tiene una sensibilidad de 91%, muy alta, pero tiene una especificidad del 26%, por lo tanto, un resultado negativo no nos excluye de que el paciente tenga esta patología. Existen dos, la normal y la invertida. La normal pues, va a ser el paciente en decúbito supino. Si quieren, aquí está la imagen. Esta va a ser la normal y esta es la invertida. Se eleva la extremidad inferior afectada con la rodilla en extensión. Esta prueba va a ser positiva si produce un dolor irradiado en el trayecto de L1 o S1 entre 30 y 70 grados. Obviamente se va a considerar negativa si la localización del dolor es exclusivamente lumbar. Aquí vemos dónde se va a generar el dolor, en dado caso de que sea positivo. Y la invertida, bueno, con el paciente en decúbito prono, la rodilla de la extremidad afectada en flexión de 90 grados, se va a realizar una hiperextensión en el muslo. Positiva, dolor irradiado, sigue una distribución metamérica, que nos habla de una afectación radicular de L3 o L4. Esta es la invertida. ¿Ok? Cualquiera de estas dos, pues tienen alta sensibilidad. Podemos también sospechar de alguna radiculopatía. ¿Cuándo vamos a solicitar exámenes de laboratorio y gabinete? Bueno, se repite lo mismo, 95% de los casos es por causas inespecíficas, por lo tanto, no siempre vamos a requerir radiografías. Además, sabemos que el 50% de las radiografías en personas mayores de 50 años ya van a presentar cambios degenerativos, ¿ok? También para estar atentos a eso. ¿Cuándo la podemos solicitar? Bueno, pacientes con fiebre mayor a 38 por 48 horas, pacientes con diagnóstico de osteoporosis, alguna enfermedad sistémica, déficit sensitivo, si tuvieron algún traumatismo, si sospechamos de espondilitis anquilosante, ¿ok? O si el paciente tiene más de 50 años y no ha respondido a tratamiento por más de 6 semanas. Ahí sí podemos solicitar una radiografía. No a todos, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Bueno, pues nos debemos de buscar alguna escoliosis, alteración en la curvatura,
La forma de las vértebras, importante ver que todas las vértebras tengan una forma adecuada, alguna fractura, determinar los espacios intervertebrales, presencia de osteofitos. La diferencia de altura de crestas ilíacas, que también puede, si es una variación muy grande, también puede ser la causa de la lumbalgia. ¿Qué proyecciones nos recomiendan? Bueno, AP y lateral nos hacen mucho énfasis que sin calzado, ¿ok? Para también mencionarle al paciente, porque a veces los técnicos pues no les mencionan esta parte. Entonces, para que el paciente también sepa. Esta es una radiografía que vemos, pues, sí, presencia de osteofitos, cambios degenerativos. Es un paciente ya mayor de edad, por lo tanto, si la solicitamos, más o menos debemos esperar qué ver, ¿ok? Podemos realizar una biometría hemática completa, una BCG, una PCR, si sospechamos de una lumbalgia inflamatoria. Esto para descartar patologías reumáticas, ¿ok? Bueno, ahora sí, respecto al tratamiento no farmacológico, este es parte de lo más importante que tenemos que hacer. Lo primero, pues, es la reducción del IMC, ¿ok? La higiene postural, ahorita vamos a ver unas imágenes de cómo mejorar la higiene postural, la higiene de columna. ¿Cuál es nuestro objetivo del tratamiento? Prevenir la discapacidad, que el paciente se pueda reincorporar rápido a su actividad diaria, a su actividad laboral. No se recomienda el reposo, de hecho está contraindicado el reposo en cama, a menos que sea estrictamente necesario y en el menor tiempo posible, inclusive dicen menor a un día porque sale contraproducente. ¿Okay? Se puede recomendar el calor local, solamente en la aguda y en la subaguda. Hay algunos ejercicios que nos recomienda también la guía, son los ejercicios de Williams. Estos ejercicios, pues la verdad es que los pacientes reportan que sí tienen mejoría. Algunos de estos fortalecen un poco los músculos lumbares y esto nos ayuda a prevenir las recaídas en los pacientes. ¿Ok? Igual aquí para que los vayan viendo. Todos estos se pueden realizar en cama, cualquier paciente lo puede hacer, no necesita ningún otro instrumento para realizarlo. La higiene postural como tal, son recomendaciones que nos dan, por ejemplo, ya lo habíamos visto en una imagen, al levantar objetos pesados, bueno, hay que hacer esta posición, ya que esto puede generar algún traumatismo mayor. También ya teniendo el objeto pesado, bueno, nos recomiendan recargarlo a nuestro abdomen para apoyar un poquito a la columna y no separar los brazos. ¿Okay? Cómo sentarnos, ya todos sabemos cómo nos deberíamos sentar. No todos lo hacemos, pero como quiera sabemos cuál es lo correcto. No nos recomiendan utilizar almohadas cuando volvemos boca abajo, ni leer, utilizar el celular en la televisión. Esto es algo que nos puede perjudicar a nuestra columna. Y bueno, entonces también miren cómo nos recomiendan poner una almohada con las rodillas dobladas para dormir o media hora durante la noche, nos dice una buena postura al estar sentados, buena postura al manejar. Caso de dolor intenso, acostarse boca abajo con una almohada en el abdomen y ponerse una bolsa con agua caliente en la región lumbar, por lo menos 20 minutos. Esto es lo que nos recomiendan también para hacer y siempre tener un peso de forma equilibrada. Tratar de que sea equilibrado, a veces no se va a poder, pero que no sea tan disparejo el peso, ¿ok? Porque nos puede perjudicar más. Esas son las recomendaciones no farmacológicas, siempre checar en qué trabaja el paciente, a qué se dedica, si en realidad puede o no dejar de hacer las actividades. Respecto al uso de fajas, bueno, pues busqué artículos, están muy controversiales, la verdad no son artículos nuevos. Básicamente dicen que es una medida de apoyo, pero puede generar una falsa sensación de confianza en el paciente. Por lo tanto, algunos artículos inclusive la... Ajá. De todas las personas que trabajan. Entonces, ¿cómo voy a saber, cómo identificar un trabajo sedentario, uno ligero, uno de actividad nula, uno de uso equilibrado o extremo? Bueno, como lo vimos en los factores de riesgo, trabajos con actividades muy repetitivas
que el paciente tiene que hacer la misma actividad más de 100 veces, 200 veces, son repetitivamente. La mayoría de aquí nos ha tocado que cargaron objetos pesados y ahora sí vienen por eso. Inclusive nos reportan objetos de más de 20 kilos, 30 kilos. Eso es importante, lo pregunto porque habitualmente cuando llega el paciente aquí a valoración, es un paciente productivo. No sé. Para nosotros, para el INSS, ustedes que están aquí, es un paciente que seguramente es el afiliado, es el derechohabiente que por él tiene seguro en la familia. Entonces, si es activo, muy seguramente vamos a darle un documento de cuando yo voy a hacer la nota, que pongo el puesto, estoy obligada a poner el puesto para ver si se pone. Documento de una incapacidad temporal. Ok, entonces, cuando yo voy a hacer la nota y que pongo esto, no, bueno, ¿qué es? Medio, sedentario, pesado. Pues sí, no preguntan. Entonces, sé que, porque habitualmente él te dice el oficio que viene en su recibo de nómina y lo ponen como obrero, lo ponen como talabartero, lo ponen como ayudante general, lo ponen como chofer, lo ponen como empleado. ¿Sabes qué? Estoy en una banda, soy obrero, estoy en una banda y estoy parado 10 horas y estoy jalando aluminio. Entonces ya tengo que hacer este movimiento para jalar la placa de aluminio que pesa 30 kilos. Es el peso máximo establecido por la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana Son 25 kilos. dice que para mujeres y hombres menores de 18 años hasta 7 kilos, mujeres entre 45 años hasta 15 kilos, Países de 18 a 45, hombres mayores de 45 años hasta 20 kilos. Y la carga máxima de 25 kilos es para hombres de 18 a 45 años. ¿Cuántas son muchos? 50 kilos. 50 kilos. ¿Han visto bañeros con un bulto de 50? ¿Cuánto pesa un garrafón? 20. Eso es lo que tenemos que ver. El perfil laboral, usted qué es lo que hace, porque también tenemos que ver hasta qué punto la empresa te dice, tú puedes hacer hasta esto. Hay muchos obreros que no hacen caso, o hay muchas empresas que no les interesa. Entonces, tenemos que preguntar siempre eso, las horas, el tipo de movimiento, el tipo de actividad, porque si le ponen a obrero de oficio talabartero. Y ahí se me dice, ¿qué es un talabartero? Ahorita vamos también a ver lo de la incapacidad, como comentó la doctora. Vamos a empezar con el tratamiento farmacológico. Aquí van a empezar las actualizaciones que respecto a la guía. Es un poco antigua, la guía es del 2009, entonces ya han habido algunas actualizaciones. La guía pues, nos recomendaba para el dolor lumbar agudo y subagudo como primera línea el paracetamol, pero actualmente ya no se recomienda. Ahorita vamos a ver por qué. De segunda línea nos recomienda un AINE, de hecho nos recomienda el ibuprofeno. Hay que recordar que no tenemos ibuprofeno en el instituto, pero si el paciente puede conseguir o si para nosotros mismos está recomendado, lo manejan como que sí tiene mucha mejoría en estos pacientes. En lumbalgia crónica podemos asociar paracetamol a un AINE, ahí sí ya demostraba mejoría, pero no utilizar por más de 4 semanas. Hay que recordar también los antecedentes del paciente, no dar AINES por tiempo prolongado. Si el paciente inclusive ya toma a veces AINES y como que ya les queremos agregar más. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta o algún protector gástrico para evitar más complicaciones. Los relajantes musculares son los que más mejoría han demostrado, pero los utilizamos por tiempos cortos, de 3 a 7 días. ¿Okay? No más de 2 semanas. Además, los antidepresivos tricíclicos a dosis antidepresivas también se pueden dar en los pacientes que hayan fracasado a los tratamientos convencionales. Bueno, aquí están los que le quería comentar de por qué
han visto que el paracetamol no es una mejoría tan significativa como antes se creía. Aquí vemos cómo lo están comparando al paracetamol contra el placebo. Pues bueno, es una mejoría no significativa, la verdad. A diferencia de los AINES, que sí es significativa esta mejoría, versus placebo, ¿ok? Pero los que más nos ayudan, bueno, pues son los relajantes musculares. No porque más... ay, no sé cómo... Y bueno, aquí vemos los relajantes musculares, que son los que mejor, los que más mejoría presentan, pero no significa que se los debemos dar a todos, ¿ok? Como ya mencionamos, se dan por tiempos cortos y a pacientes bien específicos. Los opioides, bueno, dice aquí que no hay ensayos porque es complicado de realizar ensayos, tienen muchos efectos adversos, ahorita también los vamos a mencionar. Por eso no hay muy buenos estudios. Aquí nos maneja un poquito de las terapias del ejercicio, también vamos a ver otro estudio mejor de eso. Inclusive la acupuntura la maneja como que a algunos pacientes les puede llegar a funcionar, pero es un grado de evidencia moderado para tener en cuenta. Uy, y luego, ¿cómo lo quito? Aquí hay otro. Aquí vemos otras terapias, aquí nos incluyen las benzodiazepinas, dice que no hay estudios, los opioides, y nos vuelve a decir que las relajantes musculares son los que mejor ayudan a los síntomas, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poquito de los nuevos estudios, que es el que les quería decir. Es un estudio que se utiliza con radiofrecuencia, denervación por radiofrecuencia. No es nuevo, mencionan que ya tienen 20 años haciéndolo, pero no han podido hacer estudios tan efectivos. ¿Por qué? Pues bueno, pues es difícil hacer un estudio con placebo a estos pacientes. Este paciente no se utiliza placebo, se utiliza algo que le llaman en inglés sham, que significa que el médico, por así decirlo, simula hacerle esta actividad para ver la reacción del cuerpo. Por lo tanto, es bien complicado tener estudios significativos sabiendo que está simulando, que no puedes agarrar un grupo control, pues no podemos agarrar un grupo control que no tenga dolor para hacer estos estudios, entonces por eso no ha habido estudios concluyentes. A pesar de eso, pues bueno, vemos que la tendencia es que sí es favoroso, que sí nos favorece, pero simplemente se queda en tendencia. ¿Por qué? Porque ven aquí no alcanza a cruzar la línea, por lo tanto, no podemos basarnos tanto en esto. ¿Okay? Aquí vemos que dice que este estudio pues no tuvo grupo control, este estudio fue con lo de sham, por eso no hemos determinado. Pero bueno, para que también conocerlo. Ahora sí, los algoritmos que nos maneja la guía, bueno, pues ya lo vimos todo en clase. Nos vuelve a decir los datos, signos de alarma. Si nos llega un paciente con lumbalgia, pues vamos a realizar la historia clínica, vamos a ver sus factores de riesgo, describir el tipo de dolor, todo eso va a ir en la nota, ¿ok? Si no vemos signos de alarma, bueno, continuamos, le damos orientación, evitar reposo en cama, higiene de columna, todo lo que ya hemos hablado de lo no farmacológico primero. Si el paciente tiene una mejoría en menos de 6 semanas, bueno, reforzamos estas indicaciones que le dimos, reforzamos los cuidados que debe tener en el trabajo, lo que haya ocasionado la lesión, y lo podemos dar de alta. Si el paciente no tiene mejoría, bueno, empezamos a una nueva búsqueda de sospechas, podemos inclusive ahora sí solicitar la radiografía, si nuestra sospecha nos dice que la necesitamos. Ahora sí, si en 12 semanas no presenta mejoría, se cataloga como lumbalgia crónica y por lo tanto lo vamos a referir a rehabilitación según la guía. ¿Okay? En dado caso que el paciente tenga signos de alarma, envío a segundo nivel. ¿Okay? Eso es lo que nos maneja los algoritmos. Aquí está el siguiente algoritmo. Básicamente lo divide por tiempo de evolución. En agudo y subagudo, aquí ya está el tratamiento no farmacológico o el farmacológico de primera línea. Paracetamol con un AINE o un AINE por sí solo. Si hay mejoría, bueno, reforzamos y se reincorpora a su actividad diaria y laboral y lo damos de alta. Si ya es crónico, bueno, aquí nos dice enviar a rehabilitación o iniciar con
Tratamiento de segunda línea, que nada más nos decía que asociar un AINE con un paracetamol, mezclar los dos. Siempre nos hace énfasis en higiene de columna, orientación, en cada etapa lo tenemos que hacer en todas las consultas. Si hay mejoría, bueno, pues vamos de alta, y si no, búsqueda de datos neurológicos, valorar la utilidad de radiografía para un posible envío ya a segundo nivel para utilizar relajantes musculares, opiáceos o antidepresivos, ¿ok? Entonces es como un escalón, vamos a empezar por tratamientos muy leves y después vamos a ir subiendo, de acuerdo a cómo vaya presentando mejoría el paciente. De los opiáceos, ¿por qué no los utilizan tanto? Bueno, por sus efectos adversos, aquí están reportados. Constipación, náusea, sedación, vómito, mareo, prurito, boca seca. Todos estos son los porcentajes de los pacientes que presentan esta sintomatología. ¿Cuántos tienen que terminar por sus efectos adversos? Pues una cuarta parte, perdón. ¿Cuántos presentan efectos adversos? Pues hasta el 80%. Vemos que el placebo también presenta bastantes efectos adversos, pero siempre pasa. A pesar de eso, sí es significativo que los opiáceos tienen hasta un 80% de efectos adversos en los pacientes, por eso casi no los utilizamos. Además de que su eficacia no es muy superior a otras estrategias que podemos utilizar. ¿Qué otra cosa hemos visto que ha funcionado? Bueno, el tratamiento de la lumbalgia crónica con ejercicios de fuerza y resistencia son lo que mejor nos ha funcionado. Inclusive los ejercicios de Williams pueden ser funcionales. Estos fue un metaanálisis que vieron estudios pues, desde 1999, determinaron que es una de las mejores alternativas para estos pacientes. A diferencia de si el paciente hace ejercicio cardiorrespiratorio, bueno, pues la verdad, inclusive favorece el control en este estudio. Entonces, el ejercicio cardiovascular no funciona para este tipo de pacientes. Hay que fortalecer la musculatura lumbar para prevenir que tenga recaídas. Los criterios de referencia ya los mencioné. Vamos a repasarlo nada más. Dolor lumbar o radicular asociado a signo de alarma, referencia. Enviar a la especialidad de reumatología, paciente con cuadro clínico de dolor lumbar de características inflamatorias, ya los comentamos, como artritis, elevación de fractantes de fase aguda, alteraciones radiográficas de columna dorso-lumbar y o sacroiliacas, también es indicativo de referencia. A médico de rehabilitación, a los pacientes que ya tengan lumbalgia crónica, o sea, mayor a 12 semanas. Se debe referir también a medicina del trabajo, aquel paciente trabajador con más de 6 semanas de incapacidad y que se requiere comprobar mayor incapacidad o por una incapacidad prolongada. También es importante que medicina del trabajo conozca el caso. Enviar. Bueno, ellos van a determinar si es una enfermedad profesional o no, si es debido a su trabajo, o si es una patología previa, si en realidad no es el perfil del trabajo, el perfil laboral, pues bueno, ellos lo van a investigar. Si tienes alguna duda diagnóstica enfocada, si sospechas de algo que no lo puedas confirmar, pues es mejor referirlo para evitar complicaciones. Seguimiento y vigilancia. Vamos a recomendar una consulta nueva de 2 a 4 semanas para valorar cómo mejoró el paciente, si le funcionó el tratamiento, si no le funcionó. Siempre recordando que deben presentar mejoría la mayoría de los pacientes y que no debemos incapacitar el dolor como tal. Si el paciente puede realizar sus actividades, si el paciente de verdad no necesita movimientos para sus actividades, no se debe de incapacitar a estos pacientes. ¿Ok? Inclusive, pues ya vimos que sale contraproducente tenerlos en cama. Pacientes con lumbalgia aguda en ausencia de signos de síndrome de Cauda-Equina, es apropiado proporcionar tratamiento conservador de 4 a 6 semanas. Entonces, básicamente 6 semanas es nuestro margen para saber que el paciente ya tiene que presentar sintomatología. La mayoría resuelven a las 4 semanas, e inclusive menos, porque si tienes un traumatismo como tal muscular, pues ya sabemos que se resuelve un poco más rápido. ¿Cuándo vamos a sospechar que los pacientes van a tender a la cronicidad? Cuando ya tiene episodios previos de dolor lumbar constantes, cuando es mayor de 50 años, no se recuperan igual que un paciente joven. Si el dolor está irradiado,
si la maniobra de la SEC nos dio positivo. Depresión, aislamiento social, estrés, alta demanda física en el trabajo. Estos pacientes van a empezar a venir seguido, hasta que después se vuelve una lumbalgia crónica. Aquí también la guía pues, nos hace énfasis en lo que dijo la doctora. No se recomienda otorgar incapacidad mayor de 2 días a los pacientes con lumbalgia aguda inespecífica. Esto hay que comentarlo con el paciente para evitar problemas. El paciente siempre a veces va a querer su incapacidad, pero no está indicado como tal en todos. Inclusive dice no mayor a 2 días. ¿Okay? Entonces hay que justificar bien por qué estamos dando primeramente la incapacidad y por qué vamos a dar más de 2 días. Hay que justificarlo bien en la nota. El paciente con lumbalgia crónica, la determinación del periodo de incapacidad requiere de una toma de decisión individualizada. No hay en la guía que me diga, ¿sabes qué? A todos le vamos a dar 2 días, a todos 1 día, a todos 3 días. Cada paciente va a ser diferente, algunos sí van a requerir, otros no. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Mencioné lo de incapacidad prolongada, no sé. Para medicina del trabajo. ¿O de dónde me voy yo a tener el fundamento del argumento de que es capacidad prolongada? Pero en base a que bueno, en este caso lumbalgia, y ahí viene, o sea, los máximos que da viene en base a esto, el médico del trabajo ya lo determina, analizar la exploración, analizar el manejo de sistema. bueno, pero ustedes no se tratan, aunque la exploración tiene que También el padecimiento, o sea, si fuera por una fractura, pues si te dan, no sé, 50 días, pues a lo mejor no diríamos que es prolongado, porque va en relación a su padecimiento. En cambio, si como dijo David, si es por una lumbalgia de origen inespecífico, que creemos que es una muscular, entonces, por ejemplo, si ya damos, no sé, 20 días, nos van a decir por qué no. Exactamente. A veces nada más se queda en la nota lumbar, aguda, subaguda y crónica, y no le ponen la etiología. O sabes que es un paciente con una enfermedad reumática complicada, que nunca tuvo manejo, que ya es mayor de 50 años, que sigue trabajando y que a lo mejor tuvo una lumbalgia y se agudizó. Entonces, por eso es bien importante hacer bien la referencia. Mayra ahorita hace referencia a un documento, es muy específico, el signo de interrogación que viene en el sitio. Si ustedes abren el expediente electrónico abajito, viene un signo de interrogación, ahí lo metéis, a veces lo quitan. Entonces ahí se divide al padecimiento según el tipo de trabajo que tiene, si es trabajo sedentario, actividad leve, actividad moderada, actividad severa o actividad extrema. Y te viene en sedentarios, puede ser de tantos días a tantos días. Es muy inespecífico. O sea, porque a veces un padecimiento, una lumbalgia inespecífica se te puede ir hasta más de 60 días en algo moderado. Entonces, a nosotros nos decían, nunca tomes en cuenta el sedentario y el ligero. O sea, toma el medio como ligero, el severo como moderado y así. Pero es muy inespecífico. O sea, acuérdense que el dolor es subjetivo y aunque tú le pongas que según la escala que está manejando del dolor tiene una tal calificación, es muy inespecífico. Aquí vale más fundamental mi diagnóstico. Se da en cuanto a la patología. O sea, tú tienes que tener eso. Ya tienes la etiología, ya tienes la nota, ya tienes la exploración. O sea, todo tiene que ir seguido. Porque a veces le ponen lumbalgia crónica y no viene si tiene algún antecedente, no viene su índice de masa corporal, no viene su oficio. Muchas veces están incapacitando a alguien que a lo mejor es que te dice que es empleado y el ser empleado es que está de recepcionista y que trabaja medio turno.
pues a lo mejor no va a ser un trabajo extremo o severo para que se esté agudizando el padecimiento, ¿verdad? Ahí hay que preguntarle qué tipo de silla utilizas, tienes soporte lumbar o estás en una silla X y Z. Lumbar está dentro de los 10 padecimientos más comunes de primer nivel de atención. Entonces tenemos que ser bien específicos al momento de que estamos haciendo la nota. Otro punto que casi nunca ponen, el mecanismo de acción previo al dolor. Hay que ponerlo, si fue una caída de sentón, fue un resbalón, fue un accidente automovilístico por latigazo, fue un brinco a una altura mayor a 1 metro, o sea, todo eso se tiene que poner para que tú estés fundamentando la nota, porque en el diagnóstico de lumbalgia crónica, o sea, no me dice, y no, con eso no es suficiente para yo justificar que tengo una incapacidad prolongada. Oye, sabes que ya llegué a 6 semanas de un paciente con lumbalgia. En ese momento, tengo que ir a notificarle a mi jefe de servicio. Y ¿sabes qué? Tengo un paciente que es obrero, que trabaja en Ternium, que está en una banda, que trabaja 10 horas y que carga metal. Si todavía no está bien, lo va a valorar reuma o lo va a valorar rehabilitación. Entonces, esa incapacidad se va a prolongar. Ya sabes que esa va a ser una incapacidad prolongada. Entonces, mi propósito cuando tengo un paciente con una incapacidad prolongada no es llegar a una atención, a una IPT, es rehabilitarlo y que se reincorpore. Esa es, hay pacientes, yo creo que hace de 15 años, que tienen tensiones definitivas por lumbalgia. ¿Por qué se pudo ir una lumbalgia específica a una tensión? ¿Cuántos días inespecíficos? ¿Cuántos días tuvo que estar incapacitado para que esa incapacidad prolongada se convirtiera en una IPT? ¿Más? Más. 26 semanas. Ok. Y ya después de eso, o sea, si no hubo una recuperación. Si esa enfermedad general usted vio que trabaja, es diferente. Si fuera enfermedad de trabajo, entonces últimamente tendríamos que esperarnos esas semanas. Y ya necesitaríamos una valoración de trauma, de reuma, donde digan que esa lumbalgia ya no va a mejorar. Y luego todavía ahí yo necesito un pronóstico funcional y un pronóstico anatómico. ¿Ok? Anatómico, o etiológico. Y ahí me dicen, ¿sabes qué? Es una espondilitis anquilosante, más obesidad, más una fractura, más una complicación, más trabajo extremo. Hay muchas personas que trabajan así y no sabemos. Nosotros hemos encontrado de aquí, pero hay gente que tuvo secuelas de polio, que no trae zapatos ortopédicos especiales, que andan cargando más de 50. Entonces, la necesidad, lo que los obliga. Pero nosotros tenemos que especificar muy bien eso. Entonces, ya cuando me voy a ese nivel, yo necesito, antes de topar en esos días, empezar a mandar, porque necesito un pronóstico. ¿Ok? Ahora le doy la IPP. ¿Por cuánto tiempo será la IPP? Ahorita. La primera vez. Teniste estándar. 2 años. Será 2 años. En esos 2 años, y esos 2 años yo tengo para terminar de investigar cuál fue la causa de ese padecimiento, sea cual sea, y ver si en ese momento lo puedo rehabilitar. Y al decir 2 años, va a incorporar. Si no, ¿qué pasa? Si no, ya, bueno, se vuelve a hacer otro dictamen, otra IPP, y ya vemos pues, se puede hacer ya definitivo. Todavía podemos darle una segunda por 2 años. Al vencerse la segunda, definitiva. Y obviamente el paciente piensa que se va a ir a una tensión definitiva, muchas veces es lo que ellos quieren con el sueldo que están ganando. Se hace una tabula. Al sueldo que los tiene dados de alta el oficio, ¿okay? Hay muchos empleados que están dados de alta en el IMSS con sueldo de obrero. Pues porque nunca vienen a ver. Hasta que les dan una incapacidad y porque están cotizando como obrero no. ¿Ok? Entonces son muchas cosas las que tenemos que ver, pero de veras hay gente pensionada definitiva por lo tanto inespecífica. Doctor, y si hay, por ejemplo, trabajadores que tengan un segundo empleo o así tipo por cuenta propia
y que durante ese horario laboral externo haya sucedido la lesión o haya sucedido, no sé, el accidente o... Pues es que se supone que ese accidente ha tratado de... Ajá, sí, pero, por ejemplo, en caso de que llegaran a necesitar una incapacidad permanente, el patrón que lo tiene dado de alta tendría que corresponder. No, mira, aquí una cosa es la enfermedad, cuál es la enfermedad y cuántos días requiere incapacidad, y otra cosa es el motivo de la situación. Si el motivo fue algo del trabajo donde él está, el que lo está dando de alta, ahí entra la incapacidad como accidente, como enfermedad que aplique. Si el paciente tiene otro trabajo, se lesiona en otra parte y demás, él tiene derecho a esa incapacidad, pero no corre como paciente, corre como enfermedad. O sea, tú tienes que hablar si el paciente puede trabajar o no puede trabajar. Puede trabajar, lo mandamos a trabajar. No puede trabajar, la incapacidad, el tipo de incapacidad debe depender si fue en el trabajo o si fue en otro en casa o demás, enfermedad general, pero pues no puede trabajar. O sea, nosotros valoramos la clínica. Y muchas veces no preguntan eso. Así es. No preguntan eso. O a veces dicen, no, pues es que me torcí un dedo. Yo soy comerciante, pero aparte trabajo, no puedo dar mi capacidad. No, hay que valorar después, hay que valorar la etiología, hay que valorar todo eso, pero no lo hacemos. Entonces, por eso es bien importante hacer ese tipo de cosas. Ahora, otra cosa es, una enfermedad podrá transformarse en una enfermedad de trabajo. ¿Cuándo? Cuando, como decía ahorita David, o sea, dependiendo de las actividades que realice la persona, es lo que me va a determinar. Y cuándo voy a decir, bueno, es una enfermedad de trabajo o es un riesgo de trabajo. Es que, de hecho, pues se puede como convertir, porque al principio, si es agudo y llega de que porque es algún atraso o un movimiento brusco, ahí sería un accidente de trabajo. Pero ya después, investigando de que si él puede hacer ese mismo movimiento y todo eso, entonces ya se investiga si es una enfermedad de trabajo y cómo se lo transforma. Cuando es subsecuente a una enfermedad de trabajo, o sea, como un premio de accidente de trabajo. Cuando deja secuelas, ¿no? Es algo que produce la actividad a lo que está haciendo, pero para eso tenemos que ver cuánto tiempo lo hace, cuánto tiempo lleva en ese puesto, X y Y. Habitualmente las enfermedades musculoesqueléticas sí logran ser enfermedades de trabajo, no todas, ¿ok? Para eso es el perfil laboral. Adelante, David. Creo que era todo. Hacen la visita a la empresa y exactamente el puesto, se toman fotos y ven exactamente lo que hace para estudiar si corresponde a una enfermedad. Ver si el trabajador utiliza los medios de protección, porque si no los utiliza, puede ser hasta no riesgo de trabajo. Pues básicamente era todo, nada más recordar que la decisión es individualizada, entonces hay que investigar bien al paciente, como dijo la doctora. No porque en la guía nos diga que no podemos dar 2 días, no significa que no lo podemos dar, o inclusive porque la guía nos diga que sea corto, no lo podemos dar más largo. Entonces, cada paciente es diferente, investigar bien qué actividades hacen, investigar bien si en realidad están dados de altas para esa actividad, porque probablemente están haciendo trabajo de más o trabajo extra, y apoyarnos también de medicina del trabajo. Básicamente sería todo. El médico de trabajo es un apoyo súper fuerte. La recomendación es que siempre tengan un contacto directo con el médico de trabajo, porque muchas veces tú estás en lo nosológico, en la enfermedad y eso, pero tenemos una ley federal de trabajo y una ley de seguro social y ya se establecen definiciones existentes. ¿Okay? Igual si la pueden descargar y conseguir, descargarla, porque ahí viene todo lo referente a accidentes de trabajo. Eso lo tienen que tener y particular con el que en esta clínica ahorita no me están extremadamente accesibles y con todas las dudas que están esperando. Me ha tocado en la consulta, doctora, muchas veces que tengo, a pesar de haber estado en turno vespertino, me la topaba en la salida checada y dije, sí, doctora, así es. Entonces, la verdad es que no hay excusa para
para tener dudas con respecto a esto cuando tenemos mucho apoyo, pues obviamente leer, la verdad, pero las doctoras son muy accesibles en las cuestiones, ya las conocemos, pero para que todas estas dudas sean mejor despejadas. Sí, porque muchas veces estos pacientes se pierden en lo que hacen en rehabilitación y van y se quedan en rehabilitación, en lo que de rehabilitación nos mandaron a trauma, y luego te llegan ya cuando tienen 8 semanas incapacitados y tú, bien cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Hacer bien tu nota al inicio, hacer una buena exploración. Todos aquí en medicina familiar, digo los muchachos, tenemos la obligación de ser clínicos, así de que al 100%, porque no tenemos tantos recursos, ¿verdad? Pero pues, o sea, hacer una buena historia clínica, un interrogatorio y una exploración jamás va a pasar como hace parte de nuestro ser. ¿Okay? Muy bien, David, excelente el tema, muy bien, muy bien. A este tipo de pacientes, cuando son incapacidades en lugares inespecíficas,